Vamos con las notas, Martí, del Gran Premio de Singapur 2024, el último antes de este parón extraño que vamos a tener pre-Austin. Y hay que empezar con el último clasificado en el día de ayer, Alexander Albon, que por problemas de temperatura no pudo terminar la carrera. Hubo retiradas, sí, no hubo coche de seguridad y Alex Albon fue una de las dos. Sí, tú lo has dicho, está sin nota, abandonó la vuelta 15, problemas de refrigeración vinculados a la unidad de potencia y bueno, no tiene nota porque pintaba bien la carrera, pero es que terminó tan pronto que no hay nada que decir. Salía un décimo, la arrancada en sí fue buena, ganó un par de puestos, estaba noveno en los primeros metros. El problema es que Albon fue uno de esos pilotos que se tuvo que abrir mucho en la primera curva para esquivar todo lo que estaba sucediendo en el interior, ¿no? El gran ataque de Franco Colapinto. Albon tuvo que abrirse en exceso y consecuencia de esto pues pasó de verse quizá noveno a verse decimoquinto. Entonces a partir de ahí la carrera iba a ser difícil de cualquier forma. Aguanta un décimo en unas vueltas que se ve en un tren de DRS hasta que para muy pronto en busca de un undercut y es poco después que surgen los problemas de refrigeración y abandona. Y es una lástima porque claro, estaba haciendo la misma estrategia que Sainz, anticipando muchísimo la parada. Sainz llegó a puntuar, ¿no? Entonces tienes esa duda de qué hubiera podido hacer Albon en condiciones normales rodando un aire limpio, pero paró tan pronto o abandonó tan pronto que no hay nada que decir. Por delante de él, Kevin Magnussen. Martí, yo de nuevo he hecho el experimento de no ver las notas. Vale. Solo espero un 10. Solo espero un 10 de Magnussen porque nos regaló una última vuelta espectacular en la que metió un neumático blando para hacer la vuelta rápida y en la curva 2 hizo límites de la pista. Eso es de 10. En su regreso, Martí. Sí, hombre, se nota que sabe que tiene los puntos de la superlicencia ya renovados y que tiene margen para jugar, ¿no? Pero bueno, yo la nota le he dejado un poquito más baja, le he dejado en un 5. Fue uno de esos pilotos, uno de los 4 pilotos que salió en estrategia invertida con neumático duro de inicio en busca de un coche de seguridad que no salió. Salía 14º, conservó posición en la salida, pero hoy pasó algo bastante raro porque es que paró muy pronto. Magnussen paró en la vuelta 28, entonces paró más o menos igual que mucha gente con el medio, unas 10 vueltas antes que la gente que alargó más el medio y eso es raro de por sí porque claro, si sales con el neumático duro más en un circuito urbano como este, es precisamente para alargar, buscar ese momento que subas unas posiciones de forma artificial. Si sale un coche de seguridad pues te coronas, pero parando tan pronto pues no tuvo ningún sentido. Sí que como mínimo al inicio de la segunda tanda hay un punto que intenta frenar a Alonso para proteger a Hülkenberg por delante en esa pelea por el undercut que estaba haciendo el Aston Martin. A Alonso le acabó pasando e hizo el undercut. Y en la segunda tanda pues seguía 14º, pero tuvo ese pinchazo a 13 vueltas del final, tuvo que dar una vuelta muy lento, vuelve a boxes, pierde muchísimo tiempo. Entonces sí, acaba abandonando porque no tenía muchísimo sentido. Una carrera rara, pero sobre todo el 5 viene porque es extraño marcarte un stint de duros de inicio y durar tan poco. Sí. No salió bien. En fin, Daniel Ricciardo por delante de Kevin Magnussen. Ayer le dieron el Driver of the Day. Martí, sí. Yo sé que tú eres una persona fría y calculadora dando las notas. No espero un 10 porque sea la última carrera de Ricciardo. No, es un Driver of the Day por compasión, porque la carrerita es un 6. A ver, estuvo correcto, poca cosa hay que decir. Contribuyó a la causa con esa vuelta rápida, ¿no? Que es un punto menos para Norris. Pero la carrera en sí, poca cosa. Tintes de despedida. Se vio él en declaraciones a las teles, ahí en Pregunta de Dazón. Pero es que también el mismo equipo. Loren Mekies en el post-carrera diciendo como quizá era la última carrera de Ricciardo, pues le queríamos dar el gusto de ir a por la vuelta rápida. Cuando eso lo dice tu propio equipo, pues la situación es la que es. Ricciardo hizo una estrategia muy arriesgada porque salía desde muy atrás 16º, pero salió con blandos, que es extraño, aguantó posición en la salida, paró muy pronto en la vuelta 10 y entonces hizo otra cosa rara que es pasar al medio en busca de un undercut, aprovechó ese aire limpio para saltar a la 13ª posición, todavía pasó a Gasly para ser 12º, pero claro, el medio tenía un límite, así que tuvo que volver a pasar por boxes en la vuelta 46, metió primero un juego de blandos, luego metió otro segundo y es con este segundo que fue la vuelta rápida. Entonces, bueno, la carrera es rara. Supongo que la decisión de meter medio sería poca fe en el ritmo con el neumático duro, pero es una estrategia un poco suicida. Entonces no acabo de entender qué estaban buscando. Pero bueno, es un 6 y como mínimo hizo la vuelta rápida, que quién sabe si quizá a final del campeonato pues puede marcar la diferencia. Consistencia en la parte trasera de la parrilla. Valtteri Bottas sigue sin puntuar. 16ª posición. Bottas. Estaba Gasly antes. Ojo, Valtteri Bottas superó a Pierre Gasly. Estaba antes de Pierre Gasly, 17ª posición para el piloto francés. ¿Qué nota tiene? Yo me quiero ir a Bottas yo. Sí, bueno, tiene otro 6. Pierre Gasly tiene otro 6. Una carrera un poco en las sombras para Pierre. Salía 18º después de caer en la Q1. Sin opciones para mucho más. Al final estuvo buscando un coche de seguridad que no llegó. Salía 18º en parrilla. Pasó a Stroll en la salida 17º. Fue el segundo piloto que más
más alargó el neumático medio, 37 vueltazas. Y durante todo este tiempo, pues Pierre llegó a ser 12º, pero claro, como no llega el coche de seguridad, todo eso jugará en su contra cuando pare en boxes, porque le pasará a gente que habrá podido aprovechar la goma más fresca. Como mínimo, Gasly sí que jugó el papel del compañero de equipo, pudo intentar frenar a gente como Ricciardo, que estaba peleando contra Ocon más adelante, entonces, bueno, como mínimo es esa pequeña contribución, pero después de hacer esa parada tan tardía, pues regresa en última posición. Al final recupera un par de puestos con las paradas extras de Ricciardo y el pinchazo de Magnussen. Sea como sea, una carrera bastante gris. Lo habían fiado todo a un coche de seguridad, al no ver ninguno, pues fue menos vistoso de lo que podría haber sido. Ahora sí, Valtteri Bottas, 16º. Ojo, por detrás de Guan Yu Zhou. Nota del piloto finlandés. Perdón que me ría. Son 6, pero es que Sauber está como está, ¿eh? Es una maravilla. Sí, tío. sí, vamos a confiar que Audi será algo diferente, pero de momento las cosas están como están. Bottas salió con el neumático duro desde la 19ª posición, recuperó tres posiciones en la carrera, terminó 16º. Durante la primera tanda, sin embargo, hubo un cambio de posiciones contra Zhou, por lo que se vio en última posición, se vio 20º, alargó bastante hasta la vuelta 33, regresó de la parada en la posición 18, subió 17º con los problemas de Ricciardo, 16º con el pinchazo de Magnussen, y sí que durante la segunda tanda, esas últimas vueltas pasó algo que quizá no se vio del todo en televisión, que es que en Sauber hicieron un poco lo de Carlos el año pasado. Zhou le estuvo dando DRS a Bottas para defenderse contra Pierre Gasly, que venía con una goma mucho más fresca. Y de esta forma, pues Zhou terminó 15º y Bottas salvó el 16º, a base de tirar del DRS de Zhou que lo tenía justo delante. Si no, lo hubiera pasado Gasly. Entonces, bueno, no hay ritmo para hacer grandes cosas, siguen a un mundo de los puntos, pero como mínimo en esta carrera hemos visto a Sauber interactuar con otros equipos, ¿no? Que esto a veces no ocurre. Y Zhou por delante de Valtteri Bottas. Pequeña mini victoria para el piloto chino en su búsqueda de ese asiento para el año que viene. Sí, tiene un 7. Yo creo que ha hecho una carrera un poquito mejor que la de Valtteri. Vivió su particular montaña rusa porque al final te sale 17º en parrilla con neumático duro, pero cae al último puesto en la salida. Entonces, 20º. Bottas le dejará pasar, se pondrá 19º y alargará una vuelta más que Valtteri, alargará hasta la vuelta 34. Llega a tocar la 14ª posición durante la primera tanda, después de la parada se ve 17º, pero bueno, Ricciardo tenía que parar para quitarse el neumático medio, es 16º, luego tiene el pinchazo Kevin Magnussen, es 15º, y a partir de ahí, lo que decíamos antes, pues esas últimas 13 vueltas que le entra al ingeniero por la radio, le dice, por favor, afloja un poco, ayuda a tu compañero, y Zhou aflojó y fue un buen compañero y le salió bien. Absolutamente inútil, porque es una 15ª y una 16ª posición, pero como mínimo le salió bien y poca cosa más hay que decir. Terminaron a casi un minuto de los puntos, dista mucho de ser una gran actuación, pero es lo que hay este año. Lance Stroll. Fernando Alonso se metió en puntos, terminó 8º. Lance Stroll finalizó ayer en 14ª posición. Nota del canadiense, Martín. Sí, Stroll tiene un 5, terminó 14º, tú lo has dicho, con un resultado que seguramente es bastante más fidedigno de lo que era Aston Martin este fin de semana que la 8ª posición de Alonso, por más que yo sigo reforzando mi debate de que este piloto no debería estar en este equipo, porque el día que este coche vaya bien, entrarán urgencias por rendir y entonces se descubrirá que este piloto no sirve. Pero bueno, ese es un problema para otro momento. Stroll cayó eliminado en la Q1, salía 17º, justo antes de la salida además. Hubo un problema en su coche en las vueltas de formación a parrilla, detectaron un problema con los frenos delanteros y los mecánicos los cambiaron por precaución. Entonces, bueno, ahí estuvo bien Aston Martin salvando la situación. Salía 17º con el neumático duro, en la salida perdió un puesto, se vio 18º y a partir de ahí a Stroll le costó alargar bastante la vida del neumático. Solo pudo dar 26 vueltas con el duro. Hay gente con medios que dio 11 vueltas más que eso. Incluso un poco más. Entonces es una situación extraña. Entonces, bueno, ya de por sí es extraño por la situación que decíamos antes. Si tú sales con un neumático duro es para alargar, quedarte más tiempo que el resto fuera, poder aprovechar algún coche de seguridad, pero es que no pudo sacarle esa vida al neumático. Paró siendo 16º, regresó 16º en la segunda tanda, con los problemas de Ricciardo. Magnussen ganó un par de puestos, terminó 14º y terminó 47 segundos de Alonso, a 43 de los puntos. Pero la nota es una mezcla de la situación de clasificación y sobre todo el primer stint con duros. Es raro que no pudiera alargar más la vida del neumático. Entonces es preocupante, pero lo sabemos todos. Entonces este año no es grave, pero como las cosas empiecen a ir de un punto o dos como a finales del año pasado, pues este coche será un problema. Es Lance Stroll, amigos. Por cierto, gracias a la gente de la media inglesa que nos acaba de hacer una raid ahora con más de 900 personas. Bienvenidos, amigos. Lo que estamos haciendo es puntuar a todos y cada uno de los pilotos del Gran Premio de Singapur. Hemos empezado desde los últimos y vamos a ir a los primeros. Estábamos hablando de Stroll, el compañero de Alonso, que, bueno, pues ha tenido un 5 el muchacho. Y por delante de Lance Stroll terminó Esteban Ocon, el ex compañero de equipo de Fernando Alonso en el año 2022.
Puntuación, Martí, que le das a la carrera del piloto francés. Es un 6. No había ritmo para más. Salió 15º, ganó 2 puestos en la salida y terminó ahí. No hay mucho más que decir. Alargó la tanda con medios hasta la vuelta 29, metió duro, regresó a pista siendo 14º, pero con los problemas de Ricciardo, que tenía ese medio en las últimas, pues Ocon lo pudo pasar, recuperó la posición, 13º al final. Estuvo en tierra de nadie, demasiado lejos de los de delante. Sí que es verdad que llevó a Magnussen metido en el DRS toda la segunda parte de la carrera, pero como al final tuvo el pinchazo que tuvo, pues se acabó descolgando y Ocon pudo tener un final de carrera más tranquilo. No hay mucho más que decir. No sé. Yuki Tsunoda, 12º, comparativa también dolorosa contra Ricciardo. El japonés en una carrera dura, complicada, rara. De los derrotados del día, Sí. Es un 5 y podría ser un 4 perfectamente, porque al final Tsunoda ayer te sale 8º dentro de los puntos en un circuito donde más o menos es difícil adelantar, y de salir 8º te termina 12º, 4 posiciones perdidas, y todo viene por la salida. La salida fue absolutamente horrible. Tsunoda salía 8º, y en esa primera vuelta pues cae 3 puestos, y todo fue por tracción en los primeros metros. No es que se viera inmerso en la melee de la primera curva, que dices, bueno, entonces ya es sobrevivir, ¿no? Es pura tracción de cómo acelera, y ahí pues perder 3 puestos de una forma tan tonta pues te sentencia. Y por eso estuvo ayer Yuki Tsunoda fuera de los puntos. A partir de ahí pues era un 10º durante toda la primera tanda, larga hasta la vuelta 33 con medios en búsqueda de un safety que no acaba apareciendo. Llegó a tocar la 7ª posición, pero como no hubo ningún coche de seguridad, eso no sirvió para nada, y para cuando paró ya era tan tarde que a otros coches habían podido rodar en aire limpio, y se vio para atrás, varios coches le hicieron un undercut. Entonces hizo incluso algo raro Yuki, que terminó la carrera con el neumático blando, lo cual es particular, y regresó a pista siendo 13º. Vimos esas órdenes contra Daniel Ricciardo con Tsunoda implorándolas no, pero exigiéndolas con vehemencia a través de la radio. Con esto se vio 12º y poco más. Sí que es verdad que tenía ritmo para acercarse a Pérez y Colapinto en la pelea por los puntos. De empezar a unos 20 segundos de los puntos, terminó a 4, entonces el ritmo estaba ahí, pero es que no puedes fallar así en una salida en Singapur. Entonces es un 5. Por delante de Yuki Tsunoda, Franco Colapinto, 11º, rozando los puntos. ¿Qué nota tiene la carrera del piloto argentino, Martín? Tiene un 7. Otra buena carrera de Franco Colapinto, un auténtico batizo de fuego, podrías pensar, porque al final mejor dicho. Sí, es el reto más físico que te puedes echar a la cara en todo el calendario, viniendo de Bakú, que es otro reto por otros motivos, y lo salvó. Se le veía agotadísimo en las declaraciones posteriores. Él mismo lo dijo en la televisión, que se le hizo larga la carrera, la segunda mitad de carrera fue dura, sobre todo no teniendo coches de seguridad en momentos para respirar, pero bueno, eso también es bonito, es un poco cruel por nuestra parte decirlo, pero está bien que en un deporte donde los pilotos son tan perfectos que acaban siendo robots, ves que todavía los puedes llevar al límite. Entonces eso está bien. Y Colapinto, bueno, estuvo bien, la carrera estuvo muy bien, salía 12º, muy agresivo en la salida, saltó 3 puestos en la salida en la primera curva. Ahí puedes decir si fue muy agresivo o demasiado, si tendría que haberlo sido menos. Esto es Fórmula 1, entonces Colapinto lo hizo bien, ganó 3 puestos, se metió 9º, un nivel de confianza que es bastante espectacular de ver en un debutante como él. Y a partir de ahí, pues lo tienes metido en un tren de DRS. Lo vas a tener, lo está liderando Hülkenberg, luego viene Alonso, tienes a Colapinto justo detrás de Leclerc, y Colapinto llevará detrás al Red Bull de Checo Pérez. Franco alargará bastante. El problema, sin embargo, es lo que ocurre en la parada en boxes contra Checo Pérez. Cuando llegan al momento de la parada, Colapinto tiene 5 segundos de margen sobre el Red Bull, pero Checo parará una vuelta antes, y entonces, entre la vuelta de salida de boxes, que la parada de Pérez fue algo más corta, 2,2 contra 2,8 segundos, la vuelta de entrada de Franco Colapinto y demás, pues el Red Bull le gana la posición. Y esos son los puntos. Sí, se pierde en ese momento, entonces ahí es donde está el problema. La parada de Franco Colapinto no fue tan lenta como él parecía dejar ver en las declaraciones post-carrera, pero es verdad que cuando las cosas van tan justas, pues quizá ya fue suficiente para decantar la balanza. Y poco más. Entre la posición perdida contra Checo en estrategia y el gran undercut de Carlos Sainz parando tan pronto, pues se explica que ese 9º inicial se transforme en un 10º, pero sigue siendo una gran carrera. Muy física, y para alguien tan debutante como él, pues tiene mucho mérito. Justo por delante de Colapinto hablábamos, Checo Pérez en una carrera discreta que le da los puntos por ese undercut que se comen en Williams, básicamente, contra Colapinto. Sí, y la nota es un 6. Una carrera correcta, una buena recuperación, porque al final Checo te sale 13º, te recupera 3 puestos,
Es verdad que es un poco triste, porque claro, vienes de Bakú, donde ves al mejor checo de toda la temporada, también porque Bakú es Bakú y le gusta mucho. Y aquí, en cambio, pues se quejó de que el coche rebotaba mucho, esa confianza que tenía en Azerbaiyán se vio muy rápido que no la tenía en este circuito y sí queda un poco de rabia, ¿no? A ver que no puede haber una consistencia en ese rendimiento. Pero bueno, cayó eliminado en la Q2, siendo 13º, pero a partir de ahí, pues a correr. En la salida recupera 3 puestos, se mete 10º, y ahí, sin embargo, es donde Red Bull se equivocó. Porque es verdad que le ganará la partida contra Franco Colapinto, pero el problema, podrías pensar, es que Checo alargó de más. Checo alargó hasta la vuelta 28, esto le costaría posición contra Sainz, que venía desde muy lejos, y ahí es donde te puedes plantear el debate de si en Red Bull hubieran arriesgado un poquito y lo hubieran parado antes, si hubiera podido ser octavo, incluso. La octava posición de Alonso, arriesgando un poco Checo, adelantando la parada en boxes, puedes pensar si quizá podía ser para Red Bull. Por quedarse demasiado tiempo fuera, pues no lo fue, entonces 2 puestos buenos. Pero bueno, es lo que hay. Checo ayer sufrió horrores para adelantar en pista. En la primera tanda lo vimos detrás de Colapinto, que no pudo en el cuerpo a cuerpo. En la segunda también estuvo persiguiendo a Hülkenberg. Todo se decide en boxes y alargaron de más. La sensación es que Red Bull se equivocó. Por delante de Checo Pérez, Nico Hülkenberg, que comió alerón trasero de Pérez y luego también alerón trasero de Fernando Alonso. ¿Qué nota tiene el piloto alemán, Martín? Tiene un 7. Hülkenberg tiene un 7, salía sexto, terminó noveno, fue líder de la zona media durante toda la primera tanda y hasta el final pues lo perdió contra Alonso en el momento de las paradas. Salía sexto después de una gran clasificación, hizo una buena salida, incluso se puso quinto, llegó a pasar a Piastri, aunque Piastri le recuperó la posición fácilmente en la curva 7. Y a partir de ahí, pues Hülkenberg fue el maquinista del tren de DRS de la zona media, ¿no? que lo tenías a él. En su DRS tenías a Alonso, que a su vez estaba aprovechando esa aspiración del Haas para defenderse de los ataques de Leclerc desde detrás. Alonso parará en la vuelta 25, justo después de que haya perdido el DRS de Hülkenberg y lo haya pasado Leclerc. Y ahí es donde se produce el undercut. Alonso para en la 25, Hülkenberg alarga 4 vueltas más y esas 4 vueltas de más son cruciales, porque Alonso básicamente le hará un gran undercut y le arrebatará el liderato de la zona media. En retrospectiva, pues es muy fácil, ¿no? Venimos aquí el lunes y arreglamos el mundo, pero podrías pensar que es un error de Haas por no adelantarse en el momento de las paradas en boxes. Al final ahí quizás es donde pierden la octava posición. Y después de todo esto, pues de ser sexto inicialmente, se transforma en noveno porque no solo pierde contra Alonso, sino también contra los 2 Ferrari que estaban en otro mundo y en otra estrategia. Entonces, bueno, está bien. Buena carrera, buenos puntos y como mínimo esas últimas 30 vueltas incluso defendiéndose de Checo, que aguantar a un Red Bull con un Haas tiene mérito. Lo único que con la espinita de pensar si quizá se podría haber arriesgado un poquito más con la estrategia y quizá de esa forma se hubiera podido salvar el octavo. Justo por delante de Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, en otra carrera que para mí es espectacular de Fernando. ¿Qué nota tiene, Martín? Alonso tiene un 9. Tiene un 9, es segunda carrera consecutiva muy buena, entrando en puntos cuando el coche no está para ello. Líder de la zona media, salvando los puntos de Aston Martin a la espera de que lleguen las famosas mejoras que tienen que solucionar las cosas. Primero en clasificación, porque se te mete séptimo justo detrás de Nico Hülkenberg y luego lo vimos en carrera. Séptimo en parrilla, conserva la posición en la salida, las primeras vueltas fueron muy estables, ahí vimos, lo que decía antes, cómo aprovechará el DRS de Hülkenberg para defenderse contra Leclerc, lo hará muy bien durante 25 vueltas, hay un punto, sin embargo, que pierde el DRS de Hülkenberg, en esa misma vuelta lo pasa Leclerc y en esa misma vuelta Aston Martin lo llama a boxes para no perder más tiempo. Pero en retrospectiva podrías pensar que esa desgracia que es perder el DRS de Hülkenberg y que te adelanten quizá fue clave de todo, porque al final es lo que precipita esa parada, precipita 4 vueltas de diferencia contra Hülkenberg y al final esas 4 vueltas le permiten hacer un undercut que no es que vaya justo, porque cuando los dos vuelven a coincidir en pista están separados por 7 segundazos. Entonces todo se decidió ahí, por el camino tuvo que lidiar con tráfico, vimos cómo adelantó a Kevin Magnussen cuando estaba intentando defender, pero bueno, esas 4 vueltas fueron las que decantaron la carrera. De séptimo antes de la parada, sexto virtual con el undercut a Hülkenberg, pues cayó las 2 posiciones de los Ferrari, porque Leclerc y Sainz estaban en otro mundo, pero al final lo que importa en esta batalla es liderar la zona media, ¿no? Y en este caso pues lo ha hecho en unas condiciones que a priori el coche no está para esto. Entonces está bien, pero se necesitan mejoras. Carlos Sainz, en un fin de semana complicado, un fin de semana con error suyo en la clasificación, que acaba lastrando la carrera, y una carrera, Martí, que si la tenemos que describir de alguna forma, yo la describiría de discreta. A ver, la carrera en sí fue muy buena, la de Carlos, pero es verdad que es la típica buena carrera que no tendría que haber ocurrido.
si haces las cosas bien desde un principio, ¿no? Entonces, bueno, la nota es un 7. La carrera está bien. Realmente, con las cartas que tenía, está bien. Pero bueno, el error todo viene del accidente que vimos el sábado en la Q3. Ese accidente que es absolutamente raro y al final es lo que le hará salir décimo. Y ahí las cosas se complican. Y no solo se complican por la clasificación, sino luego por la salida. La salida en sí es buena, la tracción es buena, pero Sainz se tendrá que abrir en la primera curva para esquivar a Colapinto. Con todo esto, pues de salir décimo, te pierde un par de puestos en la primera tanda, caerá a la duodécima posición. Y ahí es donde en Ferrari se arriesgan. Y meten una estrategia muy atrevida llamándolo a boxes en la vuelta 13, metiéndole un neumático duro y dándole mucho aire limpio y mucho tiempo para hacer un undercut. Y ahí Sainz lo hace muy bien. Sainz hace un undercut a 6 coches, salta de la duodécima a la sexta posición, adelantamientos incluidos a coches que estaban en otra estrategia, entonces poco hay que decir ahí. Sí que es verdad que hacia el final, como Leclerc venía con otra estrategia, pues tiene que dejarlo pasar, por eso en vez de sexto termina séptimo. Pero Carlos ayer pues se te marca un stint de 49 vueltas con el neumático duro y es verdad que llega un poco en las lonas porque la diferencia contra Alonso se mantiene estable en 4 o 5 segundos durante buena parte del segundo stint. Hacia el final de la carrera hay un par de momentos que parece que el Aston puede incluso meterse en DRS. Entonces, esos neumáticos estaban muy cerca del cliff. Pero bueno, salió muy bien. El problema, sin embargo, es eso, ¿no? Que en condiciones normales este coche está a parecer algo mejor y en condiciones normales, con una buena clasificación, no hubiera sido necesario todo esto. Por delante de Carlos Sainz, Lewis Hamilton, en una carrera muy rara en la que intentaron hacer algo muy raro con el blando en la salida, no le salió y eso condiciona el resto del Gran Premio por completo, ¿verdad, Martí? Sí, es un 5 y también de los derrotados del día, y tú lo has dicho. El problema, y ahí es un poco injusto seguramente la nota, porque el problema no es tanto suyo, sino que es del equipo porque intentaron algo que no salió. Que es meterle el neumático blando, porque ayer Hamilton salía tercero y ayer en la estrategia de Mercedes la cosa era Norris y Verstappen se escaparán para adelante, te metemos el blando, tú te escapas con ellos, abres hueco contra los demás y a partir de ahí gestionamos la carrera, ¿no? Y a buscar el podio. Ese era un poco el plan mental que te justifica meter un neumático blando en estas condiciones. Hamilton te mantiene la tercera posición en la salida, pero el problema es que no tiene ritmo. El problema es que nunca se fue más de 2 segundos de George Russell. Entonces, la superioridad del blando que hubiera podido ser crear, no sé, 7, 8 segundos de diferencia contra el compañero, intentar algo diferente, pues claro, si no te escapas, pues no te sirve de nada. Tiene que parar relativamente pronto para quitarse ese blando, lo hará en la vuelta 17, saldrá metido en tráfico y esto le cuesta 3 puestos contra Russell y Piastri, que le hacen overcut al poder tener aire limpio, y también contra Leclerc. Leclerc le atacará en pista, pero es que tenía casi 20 vueltas menos de neumático y esa diferencia pues se hace muy evidente. El error es grave y el error es la elección de neumático. Y es verdad que Hamilton estuvo muy crítico por la radio, por el hecho de pararlo tan pronto, pero bueno, más que el pararlo pronto era el neumático que le habían dado, ¿no? Al final, si tienes el blando, sabes que no puedes dar 35 vueltas con él. En Mercedes intentaron algo, no le salió. Es la forma más rápida de decirlo. Punto. Charles Leclerc, quinta posición, recuperando también lo que perdió él en la clasificación con esos track limits que le dejaron en las 2 últimas posiciones de la Q3. Buena carrera, ¿no? Buena recuperación del monegasco. Sí, de noveno a quinto y es un 8. Es un 8, una grandísima recuperación. Muy en forma Leclerc. Este final de temporada, final de temporada todavía queda, ¿no? Pero desde el verano está encadenando buenas actuaciones y es una carrera que realmente te hace pensar qué hubiera pasado con una buena quali. Porque ayer Leclerc tenía ritmo para liarla bastante parda. Salía noveno en parrilla, pasa su noda en la salida, se pone octavo, inmediatamente se pondrá en ese tren de DRS con Hülkenberg y Alonso justo delante, Leclerc estará aguantando en la octava posición. Pasa Fernando cuando Alonso se queda sin el DRS de Hülkenberg, pasa Hülkenberg en la vuelta 28, de esta forma se nos pondrá sexto virtual, parará muy tarde, para en la vuelta 36 y eso tiene bastante mérito, sobre todo si te paras a pensar que este buen hombre pues se pasó toda la primera tanda rodando en aire sucio y peleando y adelantando y aún así es capaz de extraerte 36 vueltas del neumático, entonces la gestión no podría haber sido mejor. Y le da, el hecho de alargar tanto, pues le da ese plus de goma para atacar en el segundo stint con una superioridad bestial. Vuelve de boxe siendo octavo detrás de Fernando, pero tiene 11 vueltas menos de neumático, por lo que puede pasarlo. Con esto es séptimo, Sainz le deja pasar, es sexto.
luego le recupera 16 segundos a Lewis Hamilton con 19 vueltas menos de neumático, con esto es quinto, y luego tienes esa persecución final contra Russell que te terminará a distancia de DRS, por poco se termina en cuarta posición. A Russell le recortó desde 26 segundos empezando ese segundo stint, pues terminando DRS. Entonces el Ferrari ayer era un obús. Y el problema es que salía desde muy atrás. Si hubiera salido desde donde tenía que salir este coche, pues no sé si ganar, pero meterse entre Norris y Verstappen, quizás sí. Entonces es una oportunidad perdida. Yo estoy de acuerdo. Russell terminó cuarto ayer y de nuevo quiero volver a reivindicar la figura del desconocido, del desaparecido, del hombre que está en la sombra, porque Mercedes tampoco estaba para grandes historias este fin de semana y Russell, no digo que rozó el podio, pero puso nervioso a Piastri incluso, que estaban centrándose más en él que en ir a por Max Verstappen. A mí me parece que hizo buena carrera George Russell en el día de ayer, o al menos una carrera remarcable. Sí, la nota es un 7, es una buena carrera. Es verdad que al final ves que es fruto de las limitaciones, ¿no? Y ahí podrías pensar que si Mercedes hubiera hecho las cosas bien con Hamilton, esta cuarta posición sería para Lewis, no para Russell. Pero bueno, como Mercedes a veces hace estas cosas, pues la cuarta posición es para Russell. Y hizo lo que pudo con lo que tenía. No hay mucho más que decir. Salía cuarto en parrilla, neumáticos medios, estará esa primera tanda detrás de Hamilton. Cuando Hamilton tiene que parar pronto porque salía con el blando, pues George hereda la tercera posición porque Hamilton inmediatamente empieza a perder tiempo con el tráfico. Y tú lo has dicho, George estuvo manteniendo siempre a distancia de DRS a Oscar Piastri, que venía desde detrás. Y ahí es donde vemos la pelea entre los dos. Russell alargará la primera tanda hasta la vuelta 27 y durante toda esa primera tanda pues el problema es que como estaban empezando los pit stops se decía pues aquí viene el undercut de McLaren, ¿no? Y estábamos todos diciendo pues lo van a parar ahora. Mercedes protegió y el McLaren pues alargó. Russell te para en la vuelta 27, Piastri te larga 11 vueltas más y con esas 11 vueltas de neumático de diferencia pues le recupera el terreno y lo pasa sin oposición. Otro coche quizá no te puede hacer lo que hizo Piastri. También es verdad, el poder alargar tantísimo y en aire sucio, pero bueno, el McLaren ese es el estado de forma que tiene, ¿no? Entonces, bueno, Russell estuvo donde estaba el coche, es un 7. Por delante de Russell, empezamos ya las posiciones de podio. Oscar Piastri, Martí, carrera discreta. Fin de semana decepcionante y sobre todo que contrasta mucho con lo que vimos hace 7 días en Bakú. Nota de Piastri. La nota es un 6. Tú lo has dicho y contrasta con Monza antes, ¿no? Es un poco volver a la versión un poco más descafeinada de Piastri, que venía de un par de carreras muy, muy sólidas, pero en esta no ha estado ahí. Limitación de daños, pero es una mala carrera. Porque cuando el McLaren es el avión que es, esto como mínimo es una segunda posición. Y Piastri no solo no te termina ahí, sino que es que todo viene de una mala clasificación. El sábado es verdad que los parciales eran más lentos que Norris. O sea, en la seguridad que transmitía cada uno, Norris siempre ha sido más fuerte este fin de semana. Pero Piastri te fallará en los 2 primeros parciales y sobre todo en el tercer parcial en la Q3, que se deja casi 3 décimas, y eso es lo que te explica que salga quinto, es lo que te explica que te salga con los 2 Mercedes de por medio en la carrera, y eso le destroza la carrera. Entonces, bueno, es una carrera que en vez de planteársela para atacar a Verstappen, ser segundo y restar puntos en clave mundialista, se plantea para quitarse de encima a los Mercedes y subir al podio, pero Verstappen por delante. Entonces es una carrera perdida por parte de McLaren. Pero bueno, salía quinto, aguantó posición en la salida después de un susto con Hülkenberg, alargó muchísimo, hasta la vuelta 38 fue el que más alargó el neumático medio, y ahí con esa goma de más, pues pasa Hamilton, pasa Russell, regresa a la tercera posición. Lo típico es una buena remontada, pero es que este coche era segundo. Y con un coche tan fuerte es una mala carrera. Max Verstappen, de alguna forma que yo todavía no acabo de comprender, terminó segundo ayer, lejos de Norris, no tanto como quizá tendría que haber sido. Martí, fin de semana muy bueno de Max. Es que podría haber sido mucho peor, ¿eh? O sea, tú te paras a pensar y dices, vale, Piastri podría haber sido segundo, Leclerc podría haber estado ahí arriba con una buena clasificación, no sé si incluso Carlos con una buena clasificación. Pues hombre, de verte en este escenario, verte segundo, es una limitación de daños bestial. La nota es un 8. La nota es un 8 para Verstappen, que hizo todo lo que pudo con lo que tenía, siendo segundo en clasificación cuando tendría que haber sido mínimo tercero, y luego en carrera aguantando posición, que le vino muy bien tener a los Mercedes detrás porque eso le permitió abrir ese hueco de seguridad con el resto del pelotón. Pero bueno, estaba en otra liga de Norris. Norris estaba superior, Norris se lo sacó del DRS en la primera vuelta.
Verstappen en ningún momento dio el más mínimo amago de tener la energía para ir a por la victoria, pero como mínimo siempre estuvo por delante con ese margen de seguridad sobre el tercer clasificado, y es lo que te permite pues sumar 18 puntos, que la diferencia pues se reduzca, pero son 52 puntos a falta de 6 carreras, y Red Bull gana tiempo, ¿no? Y ahora hay estas 3 semanas que a ver qué es lo que pasa, y ahí puede estar el Mundial, sobre todo, si ver si esta tendencia de Red Bull tan negativa se mantiene, o si en alguna carrera puede llegar un componente que sea lo justo que necesitan para volver a estar un poco más igualados. Pero Verstappen, mientras tanto, es una gran carrera. Es un 8. Absolutamente de acuerdo. Y, por otro lado, tenemos a Lando Norris, ganador del Gran Premio. Gran Chelem si no hubiera sido por Daniel Ricciardo. Si no hubiera sido por Ricciardo. Pero, Martí, sabemos que en las notas se otorga el 10 a una actuación excelente, a una actuación impoluta, fuera de lo normal. Norris lo hizo casi todo bien, pero tenía el mejor coche y salía en la pole position. Sí, a ver, la carrera fue perfecta, sí, pero no la recordaremos de aquí unos años, yo creo. Entonces yo la dejo en un 9. Evidentemente, pues Norris lo hizo todo muy bien. Aquí ya llevamos 3 años haciendo esta sección, la gente yo creo que más o menos ya me tiene calado, pero al final es una victoria incontestable. Eso en ningún momento se niega, estuvo un paso por encima del resto, ya no solo en carrera, sino en la quali. Lo que decíamos antes, la preparación de Q1, Q2, cuando abortaba vueltas durante la clasificación, veías los parciales y era más rápido siempre. Fue el más rápido en el circuito todo el fin de semana, y al final todo eso pues se tradució en un gran premio donde controló todas las fases. Y es que fue muy divertido porque al final se saca Verstappen del DRS de primeras, entra el ingeniero por la radio diciéndole, ostras, necesitamos 5 segundos de margen, metió 24. Entonces la diferencia del McLaren este fin de semana era brutal. Incluso no solo iba rápido, sino que tenía la durabilidad. Porque al final Verstappen te para vuelta 28, Norris te larga una vuelta más en la 29. Así que era rápido, estaba gestionando mejor las gomas que nadie. Y en la segunda tanda es verdad que la diferencia no creció tantísimo, pero de 24 pasó a 29 segundos. Y sí que es verdad que al final Norris pues, se relajó las últimas 8 vueltas después de tocar muro un par de veces y terminó a 21 segundos de diferencia. Entonces, bueno, es una victoria incontestable. Es el mejor Norris. El Norris que puede ser campeón del mundo si hace estas actuaciones. El gran reto es el mismo reto que las últimas veces, que es la constancia, ¿no? Hemos visto esta actuación ahora, pero hay suficientes precedentes esta temporada como para que ahora este deporte vaya a Austin y no sepa si esto va a ocurrir. Entonces, si son capaces de encontrar la constancia, muy bien, pero ya han perdido demasiadas oportunidades de momento, así que a ver qué es lo que pasa ahora.